Feliz sábado, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Excelente, gracias a Dios. Antes de empezar el tema, voy a dar una pequeña introducción. El tema de esta mañana lo he titulado El método de Dios que usó para levantar a Elena G. de White en el tiempo del fin. ¿Por qué este tema? Se preguntarán. Bueno, decidí traerles este tema, hermanos, porque Satanás hoy más que nunca está atacando el don de profecía que Dios le reveló a Elena G. de White dentro de la iglesia adventista. Tantos por hermanos indoctos, por teólogos liberales, por ministros, por pastores, por miembros comunes que entran a nuestras iglesias sin haberlas instruido en nuestras creencias y doctrinas. Estoy hablando dentro de la iglesia. Allá afuera el catolicismo y el protestantismo apóstata pueden hablar pestes acerca de la sierva del Señor. Le pueden decir falsa profeta, bruja, pitonisa, amazona, etcétera, etcétera. Pero aquellos son Babilonia, son ignorantes respecto a estos temas. Pero mientras uno que sea adventista, esto es peligroso, hermanos. Porque los ataques más peligrosos a los profetas venían desde adentro. Del pueblo que rechazaba a los profetas en ese tiempo. Dígame un nombre de un profeta en la Biblia que fue bien recibido por los líderes de esa época. No lo hay. Una cosa estoy seguro, hermanos, que cuando alguien se levanta exhortando los pecados que se hacen por ignorancia dentro de la iglesia, les aseguro que siempre va a haber oposición respecto a este tema. Ahora, basándonos en esta introducción, hermanos, queremos estudiar la Biblia. Y la mejor respuesta la encontramos en la Biblia, y para eso vamos a responder a una pregunta. ¿Por qué Dios tuvo que levantar a Elena G. de White? ¿Acaso no tenemos la Biblia? ¿Para qué Dios tuvo que levantar a otra profetisa en el tiempo del fin? La respuesta está en la misma escritura, y para responder a esa pregunta vamos a conocer el método que usó Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ese método siempre lo ha hecho durante toda la historia. Pero para no entretenerlos más, hermanos, quiero que nos vayamos a la Biblia. Quiero que tomen su Biblia y lean conmigo. Y vamos a notar la manera especial de actuar de Dios que usa para impartir su mensaje a su pueblo. Dios no cambia esta forma especial de actuar. Dios lo practica y lo sigue dando a la iglesia hasta el tiempo del fin. ¿Cuál es este método que usa Dios? Bueno, noten cómo dice en 1 Corintios 14:32. Aquí vamos a entrar de lleno al tema, hermanos. Por eso les dije que tomaran su Biblia. Y noten cómo dice Pablo aquí. 1 Corintios 14:32. Es el versículo de la lectura bíblica. Dice así: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa esto? O sea, un profeta no se levanta para contradecir a otro profeta. Eso quiere decir Pablo. ¿Están conmigo, hermanos? O sea, que aunque los profetas no se conocieron uno con otro hablando personalmente, pero ninguno se contradice. O sea, Ezequiel no puede contradecir a Jeremías. Jeremías no puede contradecir a Daniel. Y Daniel tampoco puede contradecir a Isaías, etcétera, etcétera. El espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Por qué razón? Porque el mismo Espíritu Santo inspiró a los profetas. Es el mismo hilo que une la inspiración. Es por eso que se llama Espíritu Santo. Pero dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso en el contexto del apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, aquí viene algo interesante, hermanos. Por favor, hermanos, quiero que se concentren, porque lo que vamos a estudiar es un tema muy profundo que si se desconcentra van a perder el hilo del tema. Ok. Ahora, una pregunta. La Biblia de los hebreos y de los israelitas, ¿cuál era? La Biblia que usaban los hebreos se le conocía como la Torá.
ley de Moisés, no porque Moisés lo había inspirado. Moisés no tenía ninguna ley. Se le conocía ley de Moisés porque por ser Moisés el intermediario o mediador. Por eso eran leyes de Dios dadas a Moisés, o sea, era mandato divino. La ley de Moisés o la Torá, que se le conocía a los 5 libros de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio, más conocido como el Pentateuco, entre los hebreos se le conocía como la Torá, que significa en hebreo instrucción y ordenanza. Esta era la Biblia de los hebreos y de los israelitas. Es evidente que porque aún no se habían escrito los libros de los profetas menores y mayores, como se le conocía en los tiempos de los israelitas. Por lo tanto, no existía una Biblia como la que tenemos hoy en día nosotros. Un detalle interesante que tenemos que entender es que para entender que la Torah y para qué Dios lo dio la Torah a Moisés, y de paso fue Moisés que lo escribió en un libro. La ley de Moisés era una amplificación de los 10 mandamientos. O sea, la ley de Moisés, que contenía 613 ordenanzas, porque eran 613 ordenanzas, era una amplificación de los 10 palabras que Dios escribió en las tablas de piedra. Así lo conocen los hebreos a los 10 mandamientos, las 10 palabras. Eso dice en Éxodo 31:18 y Deuteronomio 4:13. Lo pueden buscar, pero no lo vamos a leer porque el tiempo nos avanza. La ley de Moisés era una amplificación. La ley de Moisés era una amplificación de los 10 mandamientos. ¿Cómo lo sabemos? Sencillo. Los 613 mandamientos de la Torah eran una amplificación de las 10 palabras. Sumemos para que ustedes noten que es verdad lo que les estoy diciendo. Sumemos cada uno de esos números, porque eran 613 leyes. 6 más 1 son 7, más 3 son 10. Ahí está, los 10 mandamientos en la ley de Moisés, pero amplificados. ¿Entienden, hermano, qué significa la palabra amplificar algo? Sí. Es algo en escala. Ok, ahora les voy a mostrar bíblicamente que la Biblia que usaban los hebreos y los judíos era la Torá, los escritos de Moisés. Era la palabra de Dios, era el fundamento para probar toda creencia y toda doctrina. Y todo profeta que se levantaba. Los hebreos lo probaban con la Torá, los 5 libros de Moisés, como se le conocía en la Biblia, o la escritura que tenían en ese tiempo. Noten cómo dice aquí Cristo en Juan 5:39. Es un versículo que conocemos mucho, pero que desconocemos su significado. Aquí Cristo le dice a los fariseos que se jactaban de conocer las escrituras, y Cristo lo afirma a los siguientes. Vamos a San Juan 5:39. Juan 5:39. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A cuáles escrituras se refería nuestro Señor aquí? Cristo era evidente que se refería a las escrituras a las que estaba haciendo alusión nuestro Salvador. Aquí era a los escritos de Moisés. ¿Cómo lo sabemos? El contexto lo dice. El versículo 45 al 47 lo dice. Dice: ¿no sabéis que yo voy a acusaros delante del Padre? ¿Hay quien os acusa? ¿Quién? Dice: Moisés, a quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo me creeréis a mis palabras? Interesante que nuestro Señor Jesucristo, siempre que hablaba con los fariseos, hacía alusión a los escritos de Moisés y también a los profetas, pero más que todo a Moisés cuando lo del matrimonio. Hizo una alusión a los escritos de Moisés cuando lo del diluvio. Hizo también una alusión a los escritos de Moisés. Es interesante lo que viene a continuación, hermanos. Si la Biblia que existía en los tiempos de los hebreos era la Torá, ley de Moisés, era por medio de la Torá que se probaba toda la doctrina y toda la enseñanza de todo profeta. O sea, que si alguien se levantaba predicando y decía: yo vengo de parte de Dios, los hebreos iban a investigar en la Torá y probaban todo lo que enseñaba ese profeta, si estaba en armonía con los escritos de Moisés. Si ese profeta que se levantaba decía algo que estaba en contra de los escritos de Moisés, era un falso profeta. Y esto Dios lo había revelado en el libro de Deuteronomio 13:1 al 4. Leamos
Leamos. El Deuteronomio 13, 1 al 4. Deuteronomio 13, 1 al 4 dice: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea que significa que muchas veces los falsos profetas pueden predecir el futuro, o que lo conozcan, o sea, no lo pueden atinar, pero no es que lo saben, pero sí lo pueden a veces, por eso no es bueno a veces probar a los falsos profetas, porque lo pueden atinar a ellos. Ok, dice el versículo 4, dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis. ¿A cuáles mandamientos se refería aquí? Lo que Dios le había revelado a Moisés y que estaba plasmado en la ley de Moisés. Y saben algo interesante, hermanos, que en los escritos de Moisés están todas las doctrinas generales y específicas del pueblo adventista del séptimo día. Aunque usted no lo crea, hermanos, pero todas las 28 creencias y las 6 doctrinas que la iglesia adventista predica están en los libros de Moisés, en el Pentateuco. ¿Cuántos sabían esto, hermanos? Ahora vamos a ver algo interesante, que el fundamento del pueblo de Dios, Israel, era la Torá, los escritos de Moisés. Era el fundamento, la palabra de Dios en los tiempos de Israel. Ahora aquí viene el método o el modus operandi que dije que íbamos a estudiar. Siempre que se levantaba un juez, un profeta o un rey, tenía que sujetarse a lo que decía la ley de Moisés. O sea, si un rey o un profeta o un juez decía algo en contrario a lo que Moisés había dicho, no tenía que hacerse caso. Era un apóstata o un falso profeta. Noten este detalle importante que necesitamos entender para comprender lo demás que encontramos en toda la Biblia. Vamos a anotar algunos ejemplos bíblicos donde vez tras vez que se levantaba un profeta o un juez o un rey, siempre se citaba los escritos de Moisés para guiar al pueblo de Israel. Veamos el primer ejemplo, Josué. Josué, después de la muerte de Moisés, Dios levanta a Josué. Josué terminó la obra que Moisés inició de introducir a Israel a la Canaán terrenal. Josué, un gran siervo de Dios que sustituyó a Moisés. ¿Qué iba a hacer Josué? Josué no iba a enseñar algo nuevo. Josué no iba a contradecir a Moisés. Josué no iba a quitarle los escritos de Moisés. Josué no iba a añadir a los escritos de Moisés. Simplemente Josué tenía que dejarse llevar o guiar por Moisés, dicho en sus escritos. Y Josué conocía perfectamente bien la importancia de la ley y la Torá. Note cómo dice Deuteronomio 4.2, allí más atrásito. Deuteronomio 4.2. Dice ahí: no añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ellas, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y esto lo dijo por medio de Moisés, y esto se repite en Deuteronomio 14.32, ahí adelantito, 14.32. Dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadiréis a ello, ni de ello quitaréis. Interesante. Esto lo conocía un juez, un profeta o un rey. Ahora, vamos a ver que Josué se levanta después de la muerte de Moisés. Y noten cómo iba a trabajar Josué. Josué no iba a enseñar algo extraño o algo nuevo o contradictorio. Y esto nos va a ayudar a entender lo siguiente, hermano: de que si alguien en esta tierra dice ser cristiano, dice que es profeta, dice que es la iglesia verdadera, dice que tiene la verdad, pero si contradice a los escritos de Moisés, es un falso profeta, hermanos. ¿Oyeron cómo dije? Un falso profeta. Pero en este caso era Josué. Y no te dice cómo dice Josué 1.9, un versículo muy famoso, que lo conocemos. Josué 1.9.
Leamos. Dice ahí: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo allá donde quiera que vayas. Qué hermoso que Dios nos diga esto directamente a nosotros, hermanos. Pero en este caso era Josué. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Pero noten cuál era la condición para que Dios estuviera con Josué. El contexto está en Josué 7:8. Leamos 7 y 8. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, Josué se levantó no para contradecir a Moisés, para quitarle la ley de Moisés. O sea, para añadirle nada. Josué tenía que hacerlo todo lo que el siervo Moisés había mandado. El versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro de la ley? Era una referencia al Pentateuco. Muchos creen de que era el libro de Deuteronomio, porque el libro de Deuteronomio era una repetición de la ley. En efecto, eso significa Deuteronomio en hebreo, repetición de ley o segunda ley. Y en el libro de Josué encontramos muchas referencias donde Josué hace alusión a los escritos de Moisés. Por ejemplo, en Josué 8:30 al 32 se anuncia este principio. Leamos 8:30 al 32. Dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová de Dios. Entonces Josué edificó un altar a Jehová de Dios de Israel en el monte de Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. O sea, que dice que ahí, o sea, que hasta el altar para sacrificar los corderos y hacer los sacrificios, Josué tenía que hacerlo así como Moisés lo había mandado en sus escritos. Tremendo, hermano. O sea que Josué no podía hacer, podía haber dicho: bueno, eso no me gusta, este tipo de altar, lo voy a hacer a mi manera, como a mí me parece mejor. Esto se va a ver mejor, más elegante o más hermoso. No, y lo mandó a hacer como lo había mandado Moisés a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Esto se repite también en Josué 22:4 al 5. Note cómo dice este texto. Josué 22:4 al 5. Está más adelante. Dice ahí: ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volver a regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Dice: solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó que améis a Jehová vuestro Dios, que andéis en todos sus caminos y que guardaréis sus mandamientos y le sigas a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Noten cómo dice: pero obedezcan lo que dijo el siervo Moisés. Josué sujetándose a la ley de Moisés. Interesante. Ahora, ¿qué diríamos de los jueces, hermanos? Los jueces de Israel, para juzgar al pueblo, ¿cómo lo hacían? También usando la ley de Moisés. Los jueces de Israel eran los que juzgaban a Israel para que se mantuviera el orden y la disciplina de Israel. ¿Cómo lo hacían? Haciendo también uso de la ley de Moisés. Veamos Jueces 3:4, un ejemplo. Jueces 3:4. Más adelante. Dice ahí: y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Interesante. O sea,
O sea que los jueces, ¿cómo dirigían al pueblo? ¿Cómo lo juzgaban? A través de los mandamientos de Dios dados a Moisés. ¿Y qué diríamos, hermanos, acerca de los reyes? La monarquía, los reyes de Israel. Los reyes de Israel, hermanos, se cree que por los mandamientos que encontramos en la Shema, de que todo Israel tenía una copia de la Torá. Esto servía para que él supiera dirigir al pueblo basando en lo que Dios había dicho a través de Moisés a los reyes de Israel. El primer rey allí en ese entonces fue Saúl. Cuando un rey se extraviaba de lo que Dios había dicho a través de Moisés, era evidente que el pueblo se extraviaba. Esto es muy importante, hermano. Noten cómo dice aquí David, le está dando instrucciones a su hijo Salomón. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 2.3, dice así. Primera de Reyes 2.3. Dice ahí: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo lo que en ello emprendas. Oh, interesante. Noten que David aquí diciendo a Salomón: respeta y haz todo lo que está escrito en la ley de Moisés. El rey Salomón, para poder dirigir al pueblo, tenía que también sujetarse a lo que Dios le había dicho a través de su siervo Moisés. ¿Por qué Salomón cayó en apostasía? ¿Por qué David cayó en apostasía? Es evidente que se apartaron de los mandamientos de Dios dados a través de la ley de Moisés. El rey Salomón, un hombre tan sabio que después de Cristo fue el hombre más sabio del mundo. El rey Salomón, que llegó a caer en gran apostasía, dice que adoró a los Baales. Dice la Biblia que tuvo 1000 mujeres, tuvo 700 reinas, 300 concubinas, y estas mujeres le llevaron a la apostasía, a adorar a la diosa Astoret y a Moloch. Pero ¿por qué le pasó esto a Salomón? Porque se apartó de las instrucciones dadas a la ley de Moisés. Note cómo dice Segunda de Crónicas 12:38, 12:13. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 8, 12, 13, 8, 12 y 13 dice: entonces ofreció Salomón holocausto a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciera cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes, 3 veces al año. Esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de la semana y en la fiesta de los tabernáculos. Todo tenía que hacerlo de acuerdo a las instrucciones dadas a la ley de Moisés. Ahora, ¿qué diríamos, hermano, de la época de los profetas? Los profetas Dios los levantó para llevar al pueblo también a la Torá. La evidencia que un profeta era de Dios, porque también se levantaban falsos profetas, eso vimos en Deuteronomio 13. El pueblo no creía un profeta simplemente porque les venía diciendo: yo soy profeta de Dios, vengo de Dios, vino palabra de Dios a mí. No, los profetas eran probados por el pueblo. ¿Y de qué manera lo hacía? Usando la Torá, los escritos de Moisés. Si ese profeta estaba contradiciendo a Moisés, es evidente que era un falso profeta. Note algunos ejemplos bíblicos que encontramos. El primer ejemplo lo vamos a ver en Daniel 9:11. Daniel 9:11. Saben, hermanos, que cuando un predicador está dando las citas bíblicas y cuando alguien, hermanos, están hojeando las escrituras, es como algo que se satisface uno, que lo llevan el hilo a uno. Eso es muy interesante. O sea, que sí se ve que están leyendo las escrituras, los textos que se están dando. Daniel 9:11 dice: Daniel 9:11 dice: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Daniel cita a los escritos de Moisés y admite que su pueblo fue llevado cautivo a Babilonia 70 años, porque el pueblo se había apartado de los mandamientos de Dios dados a Moisés. Porque pecar contra la ley de Moisés es pecar contra Dios, porque la ley de Dios es el reflejo del carácter. Otro texto que vamos a leer,
Está Isaías 30, 9 al 11. Isaías 30, 9 al 11. Leamos, dice Isaías 30, 9 al 11. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes ahí es profetas, no veáis a los profetas, no os profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino apartado de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. Interesante, hermano. Ahora anoten el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, cómo aterriza. Libro de Malaquías 4 al 5. Malaquías 4 al 5. Dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí os envío al profeta Elías, profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Interesante, se menciona aquí la venida de Moisés y Elías, porque en la cultura hebrea Moisés era representante de la Torá y Elías el profeta de fuego, como se le conocía. Era representante de los profetas y de los testimonios de que en hebreo los Nevi'im. Por ejemplo, en Isaías 8:20 dice ahí, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La ley allí es la Torá, los testimonios se refieren a los profetas. Es evidente que aquí ya se habían levantado profetas en los tiempos de Israel. Ya, pues Isaías, Daniel, Ezequiel y otros profetas que se levantaron por eso se le conocía a Moisés, a Elías como los dos testigos, representantes de la Torá y de los testimonios, o sea, los profetas. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Una pregunta que viene a continuación. La pregunta es: ¿cuál era la Biblia judía que leían o usaban los apóstoles y Cristo? ¿Cuál era la Biblia judía que se le conocía en ese entonces? Agarren esta información, hermanos. Esta información vale oro, vale más oro que el Vaticano. La Biblia judía se le conocía como la Septuaginta, y esta Biblia estaba dividida en tres partes: la ley, los profetas y los libros poéticos. En el idioma hebreo tendría que decirse así: la Torah, los Nevi'im y los Ketubim, ley, profetas y salmo. Jesucristo está haciendo alusión a estas tres partes de la Biblia. Esta Biblia hebrea que era la Septuaginta. Noten cómo dice Lucas 24:44. Noten cómo dice aquí, 24:44 de Lucas. Esto Jesús le está diciendo a los 12 discípulos que iban en camino a Emaús, casi a 11 kilómetros, hablando y decepcionados porque Cristo había muerto y no había redimido a Israel. Ellos creían de una liberación políticamente hablando, porque los judíos estaban esclavizados por los romanos en ese entonces. Pero note, Jesucristo se les acercó a estos discípulos y los lleva a las escrituras. Note cómo dice Jesús acá. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, ahí está, la Torá, en los profetas, o sea, los Nevi'im, y los salmos, que es los Ketubim que decimos en hebreo. O sea, este texto, Cristo, estos tres segmentos que estaba dividida en la Septuaginta, Cristo hace una alusión a esto. En efecto, los teólogos y eruditos creen de que cuando Jesús fue a la sinagoga el día de reposo,
fue la Septuaginta que se le dio, una parte de la Septuaginta, porque eran rollos y se le dio el libro del profeta Isaías. Mire cómo dice Lucas, más atrás, Lucas 4, 16, 17. Lucas 4, 16 a 17. Leamos más atrás. Veamos, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y les dio el libro del profeta Elías, dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esta era la Septuaginta que le dio una parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora volvamos al carril que veníamos estudiando, que estábamos hablando, pero en esta ocasión hablemos de Cristo, el emisario del Padre. La pregunta es: ¿Cristo cuando vino a esta tierra, vino para contradecir a Moisés? Si Cristo hubiese venido a contradecir a Moisés, es evidente que Cristo lo hubiesen tildado como un falso profeta, y entonces los fariseos hubiesen tenido la razón, porque la venida de Cristo no fue para contradecir al siervo Moisés. Cristo, según la profecía de Moisés, era un profeta. Dice Deuteronomio: profeta levantaré en medio de ustedes como uno de ustedes. Entonces Cristo, al venir a esta tierra, no vino a contradecir a Moisés, sino que vino también a llevar al pueblo de Dios a la ley de Moisés, porque los judíos en los tiempos de Cristo también habían caído en apostasía. O sea, Cristo viene a esta tierra para llevar nuevamente al pueblo a la ley de Moisés. Miremos cómo dice Mateo 5, 17 al 19. Mateo 5, 17 al 19. Leamos. 5, 17 al 19 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley. Aquí dice abrogar, quiere decir anular o quitar. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, dice. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir, dice. O sea, ahí ese texto está hablando de... Este texto está haciendo una alusión a Isaías 8:20, donde dice la ley y los testimonios, a la ley y la Torah, los profetas y los neviín. O sea, esta expresión es un mandamiento muy pequeño en el contexto de cómo lo interpretaban los fariseos hipócritas, porque los judíos habían hecho una lista de mandamientos mayores de menores. O sea, ahí abajo, si seguimos leyendo, dice el 18: porque de cierto os digo que aunque pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, cuando ahí habla de mandamientos muy pequeños, es de que los fariseos habían hecho una lista de mandamientos mayores a menores. Ahora, ¿qué diríamos del libro de los Hebreos? Vamos a la epístola de los Hebreos. Noten cómo dice Hebreos 10, 28 a 29. 10, 28 a 29. Hebreos. Veamos, Hebreos 10, 28 al 29 dice: el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo penséis que merecerá que el que pisoteare al Hijo de Dios y tú viere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? Interesante, pisotear la ley de Moisés es como pisotear a Cristo, dice el libro de Hebreos. Interesante. Ahora, ¿qué diríamos del libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis, hermano, esto lo ignoran muchos católicos y protestantes. El libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias a la ley de Moisés, 144,000, marca de la bestia, sello de Dios, alusión del santuario, panes, el árbol de la vida, cordero, serpiente, etcétera, etcétera. Todo eso viene de los escritos de Moisés, es una alusión del Pentateuco. ¿Por qué los protestantes hacen una interpretación absurda y errada de Apocalipsis? Porque desconocen esta metodología, que más de 1000 referencias de Apocalipsis vienen del libro de Génesis y del Pentateuco. Dios levanta a los profetas para llevar al pueblo otra vez a la ley y a las escrituras.
si usted está en una iglesia, hermano, pues, y esto va porque también se está grabando los que escuchen en las redes sociales. Si usted está en una iglesia donde hacen que contradigan la ley de Moisés, eso es una doctrina apóstata. Por ejemplo, hay quienes dicen así: ya no hay que guardar el sábado porque eso era de la ley de los judíos. Otros dicen: ya no hay que dar el diezmo porque se lo roban. Es cierto que hay ladrones que se roban el diezmo, pero eso no significa que el diezmo cesó en el Nuevo Testamento. Otros dicen: ahora Dios permite que comamos comida inmunda y carne de cerdo, contradiciendo la ley de Moisés. Los protestantes creen de que el Nuevo Testamento fue para relevar el Antiguo Testamento. Al contrario, el Nuevo Testamento es una continuidad del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no se puede entender sin el Antiguo Testamento. Es un error más de los protestantes, y gran error, y error de los más satánicos, contradiciendo que el Nuevo Testamento relevó al Antiguo. Ahora, volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué Dios tuvo que levantar a Elena G. de White como profetisa en el tiempo del fin? ¿Acaso no tenemos la Biblia? Si usáramos esa misma argumentación con Josué, con los reyes y con los jueces, no tendríamos profetas Isaías, ni profeta Malaquías, ni Jeremías, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces? Porque dijéramos entonces nosotros: ¿para qué necesitamos que se levante Josué? ¿Acaso no tenemos las escrituras de Moisés? Es peligroso usar argumentos sin saber qué significa, hermanos. ¿Para qué se va a levantar Pablo? ¿Para qué necesitamos a Mateo? ¿Acaso no tenemos la Biblia, pues? Ni saben los que dicen los protestantes y los adventistas apóstatas cuando dicen eso. Hermano, ¿acaso no es suficiente la Biblia para nosotros poder entenderla? ¿Para qué necesitamos a Elena de White? La ignorancia de estos hermanos lo hace hablar, decir blasfemia. ¿Saben algo interesante, hermanos? Esto lo ignoran los apóstoles, de que la función de los escritos de Elena de White no es añadirle a la Biblia, no es quitar a la Biblia, ni dar enseñanzas contrarias a lo que dice la ley de Moisés. Elena G. de White se levantó para llevar al pueblo otra vez a las escrituras y Cristo como la luz mayor, porque ese es otro error que se está predicando en la iglesia. Elena G. de White dicen: es la luz menor y la Biblia la luz mayor. Ese es un otro error que se está predicando. Es un error decir así, porque así como Elena G. de White es la luz menor, también la Biblia es la luz menor. Como todos los profetas eran luz menor, que apuntaban a la luz mayor, que es Cristo. Porque la función del profeta de Dios es llevar al pueblo otra vez a las escrituras. Es por eso que Dios levanta a Elena G. de White como la última profetisa del tiempo del fin. La iglesia remanente tiene el don de profecía. Ya para terminar, hermanos, voy a citar dos citas de la Elena de White. Primeros Escritos, página 78, párrafo 1, dice así. Dice: recomiendo al amable lector la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice la Escritura, como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. Dice la Elena de White que por la palabra de Dios vamos a ser juzgados. Hay que tener mucho cuidado cuando decimos que no nos podemos salvar por la Biblia. Pero dice ahí que podemos ser juzgados por eso. Si no decimos lo que Dios nos ha dado luz, también vamos a ser juzgados por la Biblia. Eso es interesante. O sea, cuando Dios le está dando luz a alguien, hay que decirlo al pueblo, hermano, porque ese es algo como si uno lo está ocultando. Y dice: por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los posteriores días, no para tener una nueva forma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Ahí dice la verdad bíblica. Así obró Dios con Pedro cuando estaba por enviarlo a predicar a los gentiles. Otra poderosa cita dice, en Conflicto de los Siglos, páginas 581, párrafo 1, dice: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola. Esta sierva del Señor, esta hermana Elena G. de White, está llevando al pueblo otra vez a las Escrituras, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones, ni de las ciencias, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como son los que representan la iglesia, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto, ni en parte, debe ser considerado
como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de la fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos de cerciorarnos si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Interesante. Una cosa estoy seguro, hermanos, que Dios, al levantar a Elena G. de White, muchos estudiosos de la Biblia hicieron un estudio muy profundo si lo que decía Elena G. de White estaba en armonía con los escritos. En pocas palabras, todos sus escritos de Elena G. de White no debe contradecir las escrituras, al contrario, debe armonizar con la Biblia. Y saben otra cosa, hermanos, que antes que Elena G. de White Dios lo levantara, Dios llamó a 2 profetas. Eso está en historia. Dios llamó a 2 profetas, pero ellos rechazaron el don de profecía, el don profético. Y uno de ellos quedó mudo, dice la historia. Quedó mudo por rechazar el mensaje que Dios le estaba dando. Es por eso que Satanás quiso matar a Elena G. de White por medio de su compañera de escuela. Esa es otra historia. Al dar una pedrada a la nariz. Dice que Elena G. de White estuvo inconsciente durante 3 semanas. Esto pasó en 1836, a la edad de 9 años, y dejó la escuela por ese motivo. El incidente le dejó secuelas de por vida, con manos temblorosas y dificultades para escribir. Tengamos cuidado, hermanos, porque Satanás hoy más que nunca está atacando el don de profecía dentro de la iglesia adventista, no solamente afuera, sino también dentro de la iglesia adventista. El último ataque de Satanás sería de que no tendría efecto los testimonios de Jesús, porque el diablo sabe de que el don de profecía dado a Elena G. de White lo desenmascara y lleva al pueblo otra vez a la obediencia y a los mandamientos de Dios. Hermanos, estudiemos más. Yo los invito, hermanos, que podamos estudiar más las escrituras y los escritos de Elena G. de White. Yo no estudio la Biblia o no estudio los escritos de Elena G. White para vanagloriarme. Ese sería algo que no está contra mí. Yo estudio la Biblia porque no quiero ser ignorante. Yo estudio la Biblia para que no cualquier falsa doctrina me puede contradecir a mi creencia. O sea, yo estudio la Biblia no para que, si Satanás quiere ganarme, que le cueste. Para eso estudio yo la Biblia. Esto ha sido el mensaje de esta mañana y que Dios nos siga bendiciendo.